La doctrina de los juicios de Dios, juicios venideros. Bien, vamos a darle gracias al Señor y comenzamos con la enseñanza de hoy. Mi Señor, te damos gracias esta noche por el tiempo que tú nos permites en tu gracia y en tu misericordia para establecer, Señor, el camino de la salvación, el camino de la revelación por medio de tu palabra. Por eso es que leemos, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque aprendemos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad y a hacer las cosas como tú quieres que nosotros las hagamos. Señor, encomendamos este tiempo para que podamos ser instruidos por medio de tu Santo Espíritu y ser abiertos nuestros ojos para ver lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, hermanos, estamos con la doctrina número 8. Estamos estudiando la doctrina de los juicios de Dios. En la primera enseñanza nos dimos cuenta que los juicios de Dios han estado siempre. No es un tema que se va a inaugurar. Los juicios de Dios han estado siempre desde que el hombre ha existido. El primer juicio lo vimos, el juicio sobre Adán y Eva, y de allí en adelante pues todas las naciones, todos los pueblos, todas las personas en forma colectiva y en forma individual han recibido en más de alguna ocasión los juicios de Dios. Establecimos también que los juicios de Dios no son destrucción, no son un castigo propiamente, son la forma de reintegrar a la persona en la obra o en los propósitos para los cuales pues fueron llamados. Así es que en ese sentido los juicios de Dios son restaurativos, y esto es lo importante que nosotros debemos de entender. Sin embargo, en la enseñanza de hoy vamos a ver que en las Sagradas Escrituras se habla de unos juicios específicos, juicios particulares que van a acontecer particularmente en el último tiempo, es decir, en el tiempo previo a la venida de Jesús, algunos y otros durante el establecimiento del reinado milenial de Jesús. Así que esto es lo que vamos a estudiar esta noche. El primer juicio que vamos a estudiar es el que se conoce como el juicio a Israel. El juicio a Israel. Y vamos a citar un texto que ya todos lo conocemos, Primera de Pedro 4:17, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, es el primer juicio dentro de este tiempo de juicios que van a acontecer en lo último de los tiempos. Es menester o es necesario que los juicios comiencen en la casa de Dios o por la casa de Dios. Así es que el primer juicio comienza precisamente y se llama el juicio a las naciones. Vamos a revisar varios textos. Isaías capítulo 1, verso 6. Si quieren anotarlos. Jeremías capítulo 4, verso 22. Voy de nuevo. Isaías 1, 6. Jeremías 4, 22. Y Jeremías 2, 9. Vamos a revisar estos textos para que entendamos de qué se trata y por qué el juicio a Israel. Es un juicio particular a la nación de Israel. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Okay. Esa es la condición de Israel, y por esta situación es que viene el juicio sobre de Israel.
El juicio, como ustedes lo están viendo aquí, de acuerdo a este texto, es para sanar, es para curar. Ahí lo están viendo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, llaga podrida. ¿Ve? Esa es la condición, es el estado de Israel. Entonces, es por el juicio de Dios sobre de esta nación que viene sanidad, viene restauración, viene restitución a la nación entera, a la nación completa. Allí tenemos entonces una característica adicional de lo que son los juicios, es para sanar, es para restaurar, es para vivificar a la persona, si se trata de alguien individual, o si en este caso es Israel, pues de una nación. ¿Ok? Ahí tenemos entonces ese caso. Veamos entonces Jeremías. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Ahí está de nuevo. La descripción, todos los profetas, hay tantos textos en el libro de los profetas que hablan acerca del estado, de la condición del pueblo de Israel. Estamos viendo algunos, ¿ve? El estado, la condición, la naturaleza del pueblo, y eso ha llegado hasta nuestro tiempo. Ha llegado hasta nuestro tiempo, no es en una época particular, en un tiempo particular, ha sido siempre. Allí mismo en Jeremías, esta vez en el capítulo 2, versículo 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Ahí está. Entonces, el profeta está hablando no solamente en el presente, sino también en el futuro, que es lo que vamos a ver previo a la venida de Cristo Jesús. Y este juicio va a ser traído por intermedio del anticristo. ¿Cuándo se va a dar esto? En la manifestación del anticristo. El anticristo trae este juicio sobre Israel. ¿Ok? Esto es bien importante tenerlo y entenderlo. ¿Cuándo? ¿Quién lo trae? El anticristo. Sobre la nación de Israel. ¿Okay? Una pregunta, pastor. Sí. ¿Esto va dirigido exactamente al pueblo de Israel? Exclusivamente al pueblo de Israel. Esto es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Aquí no podemos integrar a la iglesia o al pueblo de Dios, no, es la nación de Israel. ¿Ok? Porque los juicios son provocados por algo en particular y estamos viendo qué es lo que está provocando o qué es lo que va a provocar ese juicio en la nación de Israel. Esto es específicamente, particularmente a la nación de Israel. Vean que es por causa precisamente de situaciones que vienen sobre de la nación. Pero no es un castigo, porque si fuera castigo no produciría efecto, el efecto que estamos viendo en las Sagradas Escrituras. ¿Ve? Si fuera, digamos, penalizar, en este caso a la nación, por lo que hicieron, no produciría efecto. Pero los juicios producen un efecto, es llevar a la persona, es devolver a la persona al punto inicial. Siempre allí mismo en el libro de Ezequiel, vean lo que dice en el capítulo 5, versículos 7 y 8, siempre en el mismo libro, capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes,
ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí, yo y haré juicio en medio de ti ante los ojos de la nación. Haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Allí el libro del profeta Ezequiel, y repito, no son los únicos textos, hay muchos textos. El libro de los profetas hablan de el juicio a la nación de Israel, precisamente porque caminaron en lejanía ante el Señor. ¿Okay? Y en el caso de Ezequiel capítulo 6, que lo vimos, nos está hablando de la restauración, hacia dónde los está llevando el Señor. ¿Está bien? Bien, hay una razón adicional del por qué viene el juicio sobre Israel, y esa la encontramos en Mateo capítulo 27, en el versículo 25. Repito, hay una razón adicional, no solamente las que han presentado los profetas, sino en el versículo 25 del capítulo 27 de Mateo se nos presenta una razón adicional del por qué viene el juicio sobre Israel. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: tu sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por causa de la crucifixión de Jesús. O sea, aquel día cuando todos estaban vociferando, crucifícale, 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 ellos declararon este juicio sobre sí mismos. Ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, viene precisamente por causa del rechazo a Jesús y haberlo llevado a la crucifixión. Porque Jesús lo dijo claramente: necesario es que vengan los escándalos, pero hay de aquel por quien vienen los escándalos. ¿Ve? O sea, tenía que suceder porque ya estaba profetizado, pero hay de aquellos por quienes vino o fue provocada la situación. ¿Okay? Y entonces ahí lo vemos en el Evangelio de Juan, que ustedes lo conocen, capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. ¿Ve? Lo rechazaron. Ahí está entonces una razón adicional del por qué viene este juicio sobre de las naciones. ¿Okay? En Mateo, estamos en el capítulo 27, busquemos el capítulo 24 y vean lo que dice el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Okay. Eso es para la nación de Israel. Allí está describiéndose la nación de Israel. Particularmente todo lo que se habla en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24 tiene que ver con la nación de Israel, el juicio a la nación de Israel. Pastor, hace rato escuchamos una noticia que está esperando un ataque misilístico a Israel. ¿Perdón? Que hace rato escuchamos una noticia de que Israel está esperando un ataque misilístico. O sea, lo van a atacar con misiles. Están con la gente, le van a permitir que vaya al refugio, a los búnkeres, a todo eso. Ok. Hace otro. Y eso, lo que ustedes están viendo, realmente no es todavía el juicio del que estamos hablando, no es todavía el juicio. O sea, para que veamos la magnitud, por eso Mateo 24, 21 dice: no ha habido ni habrá una aflicción tan grande como la de aquellos días.
En el libro de Daniel, Daniel profetizó también acerca de que los últimos días iban a ser días muy, muy difíciles para la nación de Israel. Porque recuerden que Jesús habló también acerca de, ay Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti. Y habló precisamente por la sangre derramada de los profetas en Jerusalén. Israel ha venido acumulando adicionalmente, por la causa por haber rechazado, por haber crucificado a Jesús. ¿Ya? O sea, no es solamente por eso, sino que eso es lo que adicionalmente completó el colmo de su repudio al Señor, de que el pueblo no ha querido caminar pese a que hablan de la ley, la Torá y tienen una serie de prácticas, pero pese a ello el pueblo no ha caminado conforme a las instrucciones que el Señor ha entregado. ¿Ve? Entonces el Señor en este juicio, que va a durar un tiempo, el libro de Apocalipsis habla de 3 años y medio. Este juicio tiene una duración de 3 años y medio. Entonces es un tiempo de depuración para la nación de Israel. ¿Ok? Bien. Pasemos al segundo juicio. El segundo juicio se conoce como el juicio a las naciones. Y cuando estamos hablando de las naciones, nos estamos refiriendo a las naciones del mundo. Y quiero hacer un énfasis aquí. No todas las naciones, sino que van a ser un grupo particular de naciones. Vamos a leer en el libro del profeta Joel, en el capítulo 3, en el versículo 2. ¿Cuáles van a ser esas naciones? Aquí Joel, capítulo 3, versículo 2, lo dice. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ahí está. O sea, ¿quiénes van a ser estas naciones? Van a ser todas aquellas que se levanten en asedio en contra de Israel. O sea, es lo que se conoce como a la batalla de Og y Magog. ¿Ok? Esa es todas las naciones que se junten para sitiar a Israel previo a la venida de Jesús. Esas son las naciones que van a recibir este juicio. No todas las naciones del mundo se van a reunir, pero va a haber un grupo bastante grande. El libro de Apocalipsis habla de 200 millones, un ejército de 200 millones que se junta alrededor de Israel para combatirlo. Entonces esas naciones son las que van a recibir las copas de la ira. O sea, ¿cuándo va a ser este juicio? Este juicio va a ser, si vamos al libro de Apocalipsis, es en el tiempo del derramamiento de las copas de la ira de Dios. Allí va a ser este juicio. No se nos habla de cuánto tiempo va a ser, pero va a llevar algún tiempo, algunos meses, el derramamiento de las copas de la ira de Dios sobre las naciones de la tierra. ¿Ok? Entonces, este es el juicio a las naciones. Y como lo vemos allí en el libro de Joel, tiene que ver
su rechazo a Israel, por causa de Israel. Y se cumple la palabra que el Señor le dio a Abraham cuando dijo, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. O sea, ese es el cumplimiento de este juicio. ¿Ok? En el tiempo actual, las naciones que se levantan en contra de Israel reciben juicio. O sea, en el tiempo actual reciben juicio. Toda nación que se ha levantado en contra de Israel recibe un juicio. Pero este juicio es las naciones que están alrededor y que vienen para aniquilar completamente a Israel. Que parte de eso ya lo estamos viendo con estas noticias, por ejemplo, que están surgiendo. Pero cuando sea ese momento, las naciones van a ser en su totalidad, todas juntas, una gran cantidad de soldados en contra de Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén estará sitiada. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ok, vean cómo lo define este texto. En el día del juicio. Por eso sabemos que se está refiriendo a el juicio de las naciones. En el día del juicio. Allí vemos que lo está definiendo en el día del juicio. ¿Cuál juicio? En el día del juicio a las naciones. Pueden leer también allí mismo en Mateo, en el capítulo 22. Perdonen. Es Mateo capítulo 11, versos 22 al 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Okay. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el lado, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ok, y vea que en este texto en dos ocasiones se habló de en el día del juicio. En el día del juicio, en el versículo 22 y en el versículo 24, en el día del juicio. ¿A qué juicio se está refiriendo? Al juicio de las naciones. ¿Por qué? Porque se mencionó a Capernaum, se mencionó a Tiro, se mencionó a Sidón, que son naciones, pues es el juicio a las naciones. ¿Ok? En Marcos capítulo 6, versículo 11, también tenemos otra referencia dada directamente por Jesús. Y si en algún lugar no os recibiereis ni os oyereis, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para lo de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ok, en el día del juicio, de nuevo. En este caso, el juicio es por el trato que tuvieron sobre de los judíos, pero también por el trato que tuvieron sobre del pueblo de Dios. En términos generales, y digamos, si hay una nación que no reconoció y persiguió al pueblo creyente, está acumulando juicio para sí. Está acumulando juicio para sí. Y cuando dice que será más tolerable, en realidad lo que está haciendo es una comparación. Si a Sodoma y a Gomorra no es que vuelvan a resucitar, no es que vuelvan a hacer, o sea, sabemos cómo fue para estos pueblos.
¿Cómo no será entonces para las naciones que se levantaron en contra de Israel, persiguieron a los judíos y persiguieron a los creyentes, a los hombres y mujeres de fe? O sea, en el día del juicio. Así es que el juicio a las naciones va a incluir realmente dos sectores. El sector mayor son las naciones que están alrededor de Israel por causa de el asedio sobre Israel, pero en el mundo entero habrá juicio sobre aquellos que persiguieron o se levantaron en contra del pueblo, el pueblo creyente, en contra de los hijos de Dios, en contra de las hijas de Dios. Esa es la razón, la causa principal de por qué viene este juicio, el juicio a las naciones. ¿Okay? ¿Se entiende esa parte? Tenemos entonces ya dos tipos de juicios y los estamos viendo en el orden en que van a suceder. En ese orden van a suceder. El primero, el juicio a Israel. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Okay. El siguiente es el juicio a las naciones. Okay. Entonces vayamos al tercero de los juicios, en el orden en que va a suceder. El tercero de los juicios se conoce como el tribunal de Cristo. Esto también es un juicio, y particularmente hacia el pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Okay. Vamos a revisar 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, y aquí se nos habla directamente y se menciona directamente este tipo de juicio. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el pueblo, sea bueno o sea malo. Ahí está. Ese es el texto que mejor define acerca del tribunal de Cristo. ¿Cuándo va a suceder el tribunal de Cristo? A la venida de Jesús. A la venida de Jesús. O sea, tan pronto Jesús desciende y se establece en Jerusalén, acontece este juicio, el tribunal de Cristo. O sea, vean que esto es bien importante, porque casi cuando se habla de juicio, por lo general se piensa en el cielo, que todo esto va a ser en el cielo. No, la palabra del Señor nos está mostrando que esto va a ser aquí en la tierra. El tribunal de Cristo, tan pronto Jesús viene a la tierra y se establece en Jerusalén, es cuando entonces se desarrolla el tribunal de Cristo. ¿Okay? En Mateo, en el Evangelio de Mateo, para que veamos que todo esto está en la Sagrada Escritura, pero no hemos tenido la definición de cómo ubicarla. Mateo capítulo 3, versículo 12. Mateo capítulo 3, versículo 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ok, ahí está. Ese es tribunal de Cristo. Esto no es en el cielo, es en la tierra. Eso es parte del tribunal de Cristo. ¿Ve? Ahora, cuando hemos leído ese texto, hemos creído, bueno, el trigo, los hombres y mujeres de fe. La paja, pues los impíos, los perversos. No. La paja es los que estaban dentro del pueblo de Dios, que no crecieron, que no maduraron, que no desarrollaron. ¿Ve?
Cuando habla de paja, está hablando de gente que estuvo dentro de la iglesia. No cometió pecado, se mantuvo y cualquiera diría qué buena persona, etcétera. Pero ante los ojos del Señor era ¿qué? Paja. Ahora, vayan ahora a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, un texto que lo conocemos, lo hemos leído muchísimo. Ahora lo vamos a ubicar. Mateo capítulo 7. Vea lo que dice el versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está. Paja. Si ustedes comparan todo esto que estamos viendo con Mateo capítulo 13, y eso lo pueden ustedes buscar y leer detenidamente en Mateo capítulo 13, van a encontrar una parábola que se llama la parábola del trigo y la cizaña. O sea, el trigo y la cizaña. ¿Quiénes son las cizañas? Son los que están dentro de la iglesia también. ¿Ve? Porque él le dice, en la parábola le dice, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? No, porque no vaya a ser que se venga también el trigo. Que arranquemos el trigo. Entonces, la cizaña no está hablando de impíos, de perversos en el mundo, no, está hablando de gente que está dentro de la iglesia. ¿Dónde se va a juzgar todo esto? En el tribunal de Cristo. Esto es tan pronto la venida de Jesús. Tan pronto la venida de Jesús, antes de comenzar la boda del Cordero, antes de comenzar el reinado milenial de Jesús, se va a desarrollar esto, el tribunal de Cristo. Una pregunta, pastor. Esta parte aquí del tribunal de Cristo, no, o sea, ¿cómo decir? Este juicio, ¿va a haber condenación aquí? Va a recibir cada quien según sus obras. Allí lo dice, recibir lo leímos en 2 de Corintios, dice que cada quien va a recibir según sus obras. La condenación no va a ser allí, la condenación va a ser en el siguiente que vamos a ver. El tribunal del trono blanco, allí va a ser la condenación. Aquí no, aquí es solamente va a recibir cada quien según sus obras. ¿Okay? En Mateo, en 7 ocasiones, y esto ustedes lo van a encontrar solamente en el Evangelio de Mateo, se dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Para quiénes está esa declaración? Para la gente que fue parte de la iglesia, pero que no disfruta de las bodas del Cordero. Muchas personas no van a entrar a las bodas del Cordero, van a ser dejadas fuera y no van a ser parte del reinado milenial de Jesús. ¿Se entiende esa parte? Entonces, el tribunal de Cristo no es una condenación, es sencillamente cada quien va a recibir lo que según sus obras. La condenación va a ser más adelante. Ok, vamos entonces al último de los juicios, y este es el que se conoce como el juicio del gran trono blanco o el juicio final. Estos dos términos son los que se usan en las Sagradas Escrituras para definir este último juicio. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer en el versículo 11 hasta el 15, desde el 11 hasta el 15. Y vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para él. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y los Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Okay. Allí está la condenación. ¿Cuándo se da este juicio? ¿Cuándo se da este juicio? Al final de los 1000 años. Si ustedes lo leen en el versículo 7, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Y allí, ya en el 11, se describe el juicio del gran trono blanco. ¿Cuándo va a ser este juicio? Al final de los 1000 años. ¿Dónde? Va a ser sobre la tierra, al final, porque allí se deshace completamente toda esta creación que nosotros conocemos, y posteriormente entonces ya se define cielos nuevos y tierra nueva. Ninguno de los juicios es en el cielo, porque si fuese en el cielo, estos se les habría dado permiso para que entraran al cielo, y a ninguno de ellos se les da permiso para que entren y para que vean las cosas que están en los cielos. Entonces aquí ya hay condenación. Los que no se encontraron en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego y azufre. Al lago de fuego y azufre, que es un lugar espiritual, no es el infierno. El infierno mismo va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, porque el infierno es un lugar espiritual, ahora mismo es un lugar espiritual. ¿Ve? Entonces, ahí se acaba toda esta creación tal como la conocemos, y vienen entonces cielos nuevos, tierra nueva, una nueva creación angélica, donde solamente participan los que fueron encontrados en el libro de la vida, como lo leímos allí en el versículo 15. Solamente participan los que fueron escritos en el libro de la vida. Y entonces aquí tenemos el último de los juicios que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Y este contenido de juicios, tal y como va a suceder, nosotros debemos de conocerlo. El juicio a Israel, el juicio a las naciones, el tribunal de Cristo para entrar a los 1000 años y ser distribuidos en los lugares o en la posición que Dios ha escogido para cada hombre y para cada mujer en este tiempo, ¿ve? Y al cabo de los 1000 años, pues, la condenación por el gran trono blanco y una nueva creación que se inicia. Es una nueva creación espiritual, una nueva creación espiritual y angélica. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Yo tengo una inquietud. Ajá. Porque creo que ok, es Apocalipsis 24. Ok. Y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Este es lo que van a salir de aquí ahorita adelante. Porque dicen los que no adoraron a la bestia, y todavía no se ha dado esto, ¿verdad? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está. Hablando aquí específicamente de un grupo de personas.
Sí, de un grupo de personas que pasan por la tribulación. Que salieron de la tribulación. Y dice, y las almas de los que, y ellos van a reinar con Cristo 1000 años. O sea, supongamos, por decir un número, 100 millones de personas que salieron, y estas son esas almas. ¿Qué va a pasar durante esos 1000 años con todos los otros, con todas las otras personas, con toda la otra población que hay en el mundo? Van a seguir viviendo. Van a seguir viviendo, y a ellos es que se van a gobernar. Los que van a gobernar juntamente con Cristo, estos van a ser ubicados en distintos lugares de la tierra. Distintos lugares de la tierra, porque la gente, tan pronto viene Cristo, la muerte desaparece. Ya no, porque la palabra del Señor lo dice, el postrer enemigo que será puesto por estrado de sus pies será la muerte. O sea, a la venida de Jesús, los hombres ya no mueren. Y esto tiene que ver con los impíos, los perversos, los pecadores, etcétera. O sea, no van a morir. Pero se va a transcurrir 1000 años con el gobierno. Con el gobierno del Mesías. Y el Mesías establece gente en los distintos lugares. ¿No han leído la parábola que dice, la parábola de las minas? Eso está en el Evangelio de Lucas. Dice, a uno le dio 10 minas, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y se repite lo que el que había recibido 5 minas hizo 5 minas más, tenía 10 minas, y el que había recibido 1 mina pues la enterró, ¿ok? Y allí en esa parábola dice, dadla al que tiene 10 minas, sé sobre 10 ciudades. ¿Ok? Sé sobre 10 ciudades. Son para gobernar. Está establecido en la palabra. El pueblo de Dios va a estar ubicado en Jerusalén, con excepción de aquellos que el Señor escoja y que va a ubicar en distintas ciudades del mundo. No va a haber ya más elecciones presidenciales, porque va a ser el Señor quien les va a imponer un gobernante, que son de entre los que Él ha escogido, de los que cualificaron para gobernar juntamente con Cristo. Por eso, en el capítulo 20 de Apocalipsis, si ustedes miran el versículo, ¿cuál fue el que les dije? El versículo 7, cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar. ¿A quiénes va a engañar? A todos los que quedaron vivos, toda la población que quedó viva. Toda la población que quedó viva a la venida de Jesús y que no conocieron a Jesús, todo eso van a seguir viviendo. Sí, ya nadie va a escoger presidente, ya ese modelo, ya el Señor no lo va a permitir. Por esos 1000 años. Por esos 1000 años. ¿Ve? ¿Se ha entendido? Sí. Ahí tenemos entonces acerca de los juicios y cómo se van a desarrollar. Bien, pues vamos a darle gracias al Señor. Tenemos completado entonces la octava doctrina, la doctrina de los juicios de Dios. Y tenemos un conocimiento mucho más claro de cómo es que el Señor está obrando en esta tierra, cómo obrará en lo futuro y qué es lo que Él está demandando de cada uno de nosotros. Como ustedes pueden ver, la actividad del hombre de Dios, la actividad de la mujer de Dios no es religiosa. O sea, Dios no nos quiere desarrollándonos dentro de 4 paredes. O sea, el Señor nos ha llamado a una actividad mucho más activa y cada quien estamos cualificando para ser parte del gobierno de Cristo Jesús durante el milenio. Es una obra grande. Amén.
Bien, démosle gracias al Señor. Padre, gracias te damos este día por este tiempo de enseñanza, de instrucción en tu palabra. Entregamos este tiempo, mi Señor, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, estableciendo ahora la visión correcta. Que podamos ver, oh Dios, lo que tú estás haciendo y a qué nos has llamado durante este tiempo. Entregamos, Padre, nuestras vidas para que lo que te has propuesto hacer, Señor, sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, les bendecimos. La paz del Señor con cada uno.